¿Alguna vez has sentido que podías llegar más lejos, pero algo dentro de ti te decía, quédate donde estás, es más seguro así? ¿Y si te dijera que, al igual que un pequeño colibrí, tal vez estés atrapado en un jardín bonito, pero limitado? Este vídeo te contará una historia poética, delicada y profundamente reflexiva, sobre un colibrí que dudaba en volar, y que representa a cada uno de nosotros cuando dejamos que el miedo decida por dónde pueden ir nuestras alas. Esta no es solo una fábula sobre un pájaro, es una metáfora sobre la confianza, el instinto y el arte de salir de la zona de confort. Al ver este vídeo hasta el final, entenderás cómo el cambio puede parecer aterrador al principio, pero es justamente el quien revela el verdadero tamaño de tu fuerza. Te vas a identificar con este pequeño colibrí, y descubrirás que tus propias alas también nacieron para volar mucho más allá de lo que imaginas. Entonces, respóndeme, ¿has estado viviendo en un jardín bonito, pero limitado? ¿Has ignorado el viento del instinto por miedo a lo que podrías encontrar allá afuera? Si es así, esta historia es para ti. Quédate conmigo hasta el final, porque quizás este sea el momento en que también decidas confiar en tus alas. En el corazón de un bosque escondido, había un jardín tan colorido como un arco iris después de la lluvia. En él nació un colibrí, pequeño, ligero y lleno de vida. Las flores lo alimentaban, el viento era suave y los árboles ofrecían sombra y refugio. Para muchos, ese jardín era el paraíso perfecto. Y para el pequeño colibrí, era todo lo que existía. Nunca se había atrevido a mirar más allá de la copa de los árboles. Después de todo lo que necesitaba ya estaba allí. Pero con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. Mientras los otros pájaros iban y venían, contando historias sobre campos lejanos, montañas llenas de niebla y árboles que brillaban a la luz de la luna, el colibrí escuchaba en silencio. Sonreía por fuera, pero por dentro nacía una inquietud. Era como si algo dentro de él dijera, hay más allá de esto aquí. Pero, aunque sentía eso, se negaba a ir, porque el jardín era cómodo, era conocido, era seguro. Este jardín, en realidad, no es tan diferente de lo que muchos de nosotros llamamos vida estable, un empleo que paga las cuentas, pero no da propósito, una relación tibia, pero familiar, una rutina donde todo es predecible, pero sin brillo. Al igual que el colibrí, aprendemos a llamar a este espacio limitado hogar. Aunque el corazón susurre que hay algo más allá, nos aferramos a la seguridad porque calma el miedo, y el miedo, muchas veces, habla más fuerte que el deseo. El colibrí nunca volaba más allá de las mismas flores. Nunca cruzaba la línea imaginaria que marcaba los límites de su mundo. Porque pensaba, ¿y si allá afuera es peligroso? ¿Y si no puedo regresar? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para sobrevivir? Pero la verdad es que ese miedo que nos protege, también nos aprisiona. Porque todo jardín, por muy hermoso que sea, se convierte en una prisión si las puertas siempre están cerradas. Fue una tarde en la que el cielo estaba más azul de lo habitual, cuando un viento diferente pasó por el jardín. No era solo una brisa cualquiera, venía con un susurro, casi como una invitación. Y junto con él, se posó en las flores un colibrí más viejo, con plumas de tonos que el joven nunca había visto. Traía en su mirada el reflejo de lugares que el tiempo no había borrado. Y comenzó a contar. Contó sobre bosques con árboles tan altos que tocaban las nubes. Sobre flores que brillaban de noche. Sobre ríos donde el cielo se reflejaba en el agua. Era como escuchar historias de otro mundo. El pequeño colibrí escuchaba en silencio, con el pecho acelerado y los ojos bien abiertos. Algo dentro de él despertaba, un deseo que ya no podía ignorar. El viejo colibrí sonrió y dijo, el mundo es grande, pequeño, pero solo lo conocerás si confías en tus alas. El joven vaciló. Miró hacia arriba, luego hacia las flores a su alrededor. Todo allí era conocido, y lo desconocido parecía aterrador. Pero, por primera vez, sintió que tal vez lo desconocido también podría ser hermoso. El viento volvía a soplar, y parecía que llamaba su nombre. Era como si toda la naturaleza conspirara para un simple gesto, el primer vuelo más allá de la cerca. ¿Cuántas veces la vida nos presenta ese mismo viento? ¿Una oportunidad, un llamado, una nueva dirección? Pero dudamos, porque salir de lo conocido es perder el control. El problema es que, al negarse a ir, también te niegas a crecer. El colibrí estaba dividido entre dos mundos, el de la seguridad y el de la posibilidad. Y sabía, tendría que tomar una decisión. En la duda entre quedarse y partir, el corazón ya había decidido, pero faltaba coraje para seguir el instinto. En los días que siguieron, el colibrí empezó a volar en círculos dentro del jardín. Volaba más alto de lo habitual, miraba más allá del follaje,
pero siempre regresaba al mismo punto. Era como si estuviera atrapado en un ciclo de indecisión. La curiosidad crecía, pero el miedo susurraba en su oído como un eco constante, ¿y si sale mal? ¿Y si no regresas? Comenzó a cuestionarse. ¿Por qué siento este deseo de ir? ¿Por qué me molesta tanto ahora, si el jardín siempre fue suficiente antes? Y ahí entra el dilema de muchos de nosotros, la incomodidad no surge porque el lugar haya empeorado, sino porque el alma ha crecido. Ha crecido lo suficiente para darse cuenta de que está demasiado pequeña para el espacio donde habita. Las noches empezaron a ser más inquietas. Soñaba con campos, con vuelos altos, con otros colores y aromas, pero siempre despertaba en la misma rama. Y eso dolía. El peor dolor no era el de partir. Era el de quedarse sabiendo que podría haber ido. El de no intentar. El de traicionar el propio instinto por miedo al fracaso. Pero un día, al posarse en una flor cerca del borde del jardín, sintió nuevamente el viento de aquel día. Solo que esta vez, no parecía una invitación, parecía una llamada urgente. El corazón del colibrí latía más fuerte. Era ahora o nunca. Era la vida diciéndole, confía en mí. La decisión aún no estaba tomada, pero algo dentro de él ya había cambiado. Ya no podía ser el mismo después de haber sentido el sabor de lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, el cielo parecía más claro, como si el universo hubiera limpiado el camino. El colibrí se posó en la última flor del jardín, miró hacia atrás por un instante y luego voló. No fue un vuelo perfecto. Sus alas batían vacilantes, su cuerpo temblaba, su corazón parecía querer salir del pecho. Pero voló. Y este simple acto, el de ir, ya cambiaba todo. Lo primero que vio fue un campo de flores que nunca había imaginado. Eran colores que no existían en el jardín. El perfume era más intenso, el néctar más dulce. Se sumergió allí, y en segundos entendió, el miedo que tenía era al desconocido, pero lo desconocido también puede ser maravilloso. No había monstruos esperando allá afuera, había belleza, había vida, había libertad. Voló más alto, más lejos. Los árboles gigantes que parecían amenazantes desde lejos ahora parecían majestuosos. Las corrientes que temía se mostraron danzantes, ligeras. Y cuanto más volaba, más se daba cuenta de que nació para eso, que sus alas estaban preparadas todo el tiempo, que el jardín lo había criado, pero no era su destino final. Pero, incluso volando, no olvidó el jardín. Al contrario, lo respetaba aún más. Estaba agradecido por todo lo que aprendió allí. Pero ahora sabía, la gratitud no es prisión. Es reconocer el pasado sin aferrarse a él. El jardín fue cuna, no jaula. Y el mundo era mucho más grande de lo que jamás se atrevió a soñar. Sentía, por primera vez, el sabor de confiar en sí mismo. Y ese sabor era liberador. Con el tiempo, aquel colibrí que alguna vez dudó en volar se volvía cada vez más ágil, más confiado. Sus alas, que antes temblaban de miedo, ahora deslizaban por el aire con ligereza y firmeza. Ya no era el mismo. Y no solo por dónde volaba, sino por cómo se sentía. Algo dentro de él había despertado, el instinto. Ese mismo impulso que lo llamaba desde el fondo del pecho, ahora era su brújula, su guía. Empezó a reconocer cuando el viento cambiaba, cuando una flor ya no lo alimentaba como antes. Aprendió a escucharse, a confiar en la intuición. Y fue entonces cuando entendió algo fundamental: el miedo no desaparece, pero aprendes a no dejar que él gobierne tus decisiones. El instinto es más silencioso que el miedo, pero es más verdadero. Es un susurro, pero un susurro que viene del alma. Cada nuevo lugar que exploraba era una confirmación, no se había equivocado. Si existía un mundo más allá del jardín, y estaba listo para descubrirlo por completo, pedazo por pedazo. Y cuanto más se permitía volar, más comprendía que las limitaciones que lo retenían estaban dentro de él. No era el jardín lo que lo impedía, era él mismo. Y ahora, libre por dentro, todo el cielo cabía en sus alas. Y cuando encontraba otros pájaros en el camino, les contaba su historia, no como un héroe que venció a un dragón, sino como alguien que simplemente escuchó la voz dentro de sí y decidió seguirla. Porque, en el fondo, todos nosotros tenemos un jardín. Y todos nosotros, en algún momento, escucharemos el llamado del viento. La diferencia está en quién escucha, y va. Después de muchas lunas y muchas tierras recorridas, el colibrí regresó al jardín. Pero algo había cambiado. Aún reconocía cada flor, cada rincón, cada rama, pero él mismo ya no era el mismo. Y al posarse en su antiguo nido, no sintió prisión ni arrepentimiento, sintió completitud. No regresó por debilidad. Regresó por sabiduría.
porque ahora sabía que el valor de un hogar está en ser punto de partida, y no de permanencia. Los otros pájaros se acercaron, curiosos. Querían saber qué había allá afuera. Y él les contó. Pero más que palabras, el brillo en sus ojos hablaba por sí mismo. Ahora era la prueba viva de que sí, es posible ir más allá. Que sí, el mundo allá afuera tiene desafíos, pero también tiene descubrimientos que solo los valientes conocen. Y que la verdadera libertad no está en huir de donde estamos, sino en tener la opción de volar, y volar por voluntad propia. El colibrí comenzó a enseñar a los más jóvenes a escuchar el viento, a percibir las señales, a confiar en el llamado interior. No les decía, vayan, solo les decía, escuchen, porque el vuelo no se fuerza, nace, en el tiempo adecuado, en el corazón adecuado. Y así, el jardín dejó de ser prisión y pasó a ser escuela, un lugar de preparación, no de contención. Y si algún colibrí más joven preguntaba, ¿y si caigo?, él sonreía y decía, todos caen, pero quien confía en sus propias alas, siempre se levanta. La historia del colibrí no era sobre el jardín, era sobre valentía, sobre autoconfianza, sobre el llamado que cada uno de nosotros siente, tarde o temprano, para salir de la comodidad y encontrarse de verdad. Porque el alma, solo crece cuando se permite volar. Y qué ironía, fue al salir del jardín que descubrió el verdadero significado de hogar. El hogar era él mismo, su corazón, la libertad que ahora moraba dentro de su pecho. Tú también tienes alas. Y tal vez, ahora mismo estés parado en la última flor de tu jardín, mirando hacia afuera, sintiendo el viento, pensando si vale la pena arriesgar. La respuesta nadie puede darte. Pero lo que necesitas saber es, no eres demasiado pequeño para el mundo, simplemente aún no has visto todo lo que puedes ser. El jardín es seguro, sí, pero demasiada seguridad ahoga. El crecimiento exige espacio, exige error, exige vuelo, aunque sea tembloroso, aunque sea con miedo, porque el miedo no desaparece, camina junto a ti, pero el coraje es lo que te hace levantar vuelo a pesar de todo. Y si hoy decides salir, aunque sea 1 metro más allá de la cerca, entonces sabrás, ya comenzaste a cambiar tu historia. El primer paso nunca es el más alto, pero siempre es el más valiente. Al fin y al cabo, el cielo es de quien vuela. Y quien siente el llamado, sabe, no se puede vivir más con las alas cerradas. Ahora dime, ¿hasta cuándo vas a seguir volando en círculos dentro del mismo jardín? Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento te viste reflejado en ese colibrí, entonces este es tu momento. Comparte este vídeo con alguien que también necesita volar. Deja tu like para que este mensaje llegue a más personas. Y suscríbete al canal, porque aquí, cada historia es una invitación a ir más allá de lo que el mundo espera de ti. No sigas viviendo con las alas cerradas. No estás aquí por casualidad. Sentiste este llamado por una razón. Y ahora, es hora de volar. Presiona play a tu valentía. Y ven con nosotros a descubrir hasta dónde puedes llegar.